Hola compañeros, este video va a ser muy rápido porque en realidad es algo que ya se ha visto toda la vida, todo el mundo lo ve desde primaria, secundaria, preparatoria y toda la vida. Entonces, para evitarme dibujar una célula, simplemente he puesto la de un libro que tengo por ahí abandonado, que tuve que desempolvar. Empecemos por el núcleo. Aquí tenemos el núcleo, muy bonito, tiene el núcleo y el nucleolo. En el núcleo tenemos lo que es el ADN. El ADN es donde se encuentran los cromosomas, es todo el material genético básicamente. Y en el nucleolo tenemos el ARN. El ADN es el ácido desoxirribonucleico y el ARN es el ácido ribonucleico nada más. Básicamente, entonces cuando no está duplicándose porque se va a secuenciar algo para tratar de producir una proteína o algo, pues está metido dentro del núcleo en la clásica forma que todo el mundo conoce, que es una especie de X, en esta forma. Y cuando tiene que descomponerse, se va deshaciendo, se va desdoblando, por así decirlo, hasta que queda la clásica forma que todo el mundo conoce. Muy bien. No vamos a profundizar tanto en este tema. Y bueno, le llaman la doble hélice de ADN. Esta partecita de acá, hacia los extremos, les llama cromátides. Cromátides. Y bueno, ahí cuando se va descomponiendo, se va deshaciendo, porque esto está enrollado, enrollado, enrollado. Se dice que se forman, digamos, son las asas de solenoides. Nada que nos tengamos que aprender de memoria, ¿ok? El punto es que estas líneas están enredadas en pequeñas proteínas que se llaman histonas. Las histonas ayudan justamente a la reproducción del material genético. Nada profundizante. Básicamente es lo que tienen que saber. Que existe el ADN y el ARN. El ADN tiene el material genético y el ARN, las histonas lo que hacen es ayudar al ARN, que generalmente tiene solamente esta forma, y lo que hace el ARN es copiar el texto de manera contraria. Si aquí hay, recuerden que existen cuatro elementos básicos, entonces copian el elemento contrario y viajan, llegan a un ribosoma, y el ribosoma lo que hace es hacer la proteína que viene aquí plasmada. Básicamente, sin tanto rollo. Ustedes busquen por su parte, no vamos a profundizar en ese asunto porque en realidad no nos interesa mucho. Siguen los ribosomas. En este caso tenemos aquí, son los puntitos, son pequeños puntitos. Los ribosomas están justamente nadando en toda la célula, pero los ribosomas se encuentran pegados en el retículo endoplasmático. Este es el retículo endoplasmático, el que está generalmente alrededor del núcleo. Entonces, los ribosomas tienen una forma muy interesante. Es como algo así más o menos. Y consta de dos partes. La segunda parte es algo así. Entonces cuando se empalman estas dos partes, van sintetizando. En una entra, aquí entra el ARN con la información genética. Entonces van llegando la información genética aquí, y la va sintetizando la proteína hasta que forma las cadenas polipéptidas de proteínas y empieza a formar la proteína. Básicamente, en realidad, lo único que hace un ribosoma es eso, es sintetizar proteínas. Muy bien. Ahora sí, entramos a lo que es el retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático hace varias cosas. Contribuye al apoyo mecánico. ¿Qué es esto? Facilita el intercambio celular de diferentes materiales que ya hay dentro del plasma. También proporciona una especie de superficie para las diferentes reacciones químicas que se van a realizar. Muchas reacciones químicas se realizan justamente aquí. El
tanto las reacciones químicas como el transporte de los químicos, vaya, que ya están dentro de la célula. Y junto al aparato de Golgi se encarga de sintetizar, literalmente de hacer y empacar moléculas que van a exportarse, se dice que salen de la célula. Entonces ayuda a empaquetar junto con el aparato de Golgi, que es este de este lado, se encarga de sintetizar y empaquetar productos que van a salir. Un ejemplo, ¿por qué empaquetar? Sintetizan una proteína que es una enzima. Recuerden que las enzimas descomponen, deshacen. Entonces la crean, la construyen y la empaquetan para que no, si la sueltan, empezaría a comerse el interior de la célula. Entonces lo que hacen es empaquetarla para que pueda salir y pueda empezar a hacer su función, pero fuera de la célula. Otra de las cosas que hace el retículo endoplasmático no solamente sintetizar proteínas o ayudar a la sintetización y al empaquetamiento de las proteínas, sino que también hace ciertos lípidos. Ya vimos que los lípidos son grasas. Y vaya, también algo curioso es que libera iones de calcio. Los iones de calcio, ya vimos que es un ion. En este caso de calcio son muy importantes para otros procesos que vamos a ver más adelante, como en este caso podría ser el corazón. El corazón tiene canales de calcio y gracias a eso es que puede latir, pero lo vamos a ver más adelante. Y bueno, siguiendo ese mismo orden de ideas, tenemos el aparato de Golgi, que es esta estructura que tiene aquí con sus fosas y todo. El aparato de Golgi sintetiza proteínas de las que van a salir junto con el retículo endoplasmático. También se ayuda a crear lisosomas. En esta zona se producen lisosomas, que ahorita hablo adelante de ellos. También secreta otro tipo de lípidos, incluso sintetiza carbohidratos. Recuerda que sintetizar es crear, construir. Sintetiza carbohidratos, también ayuda a unir carbohidratos con proteínas. Entonces es ahí donde salen las glucoproteínas, que van a estar escuchando constantemente ese asunto cuando unes dos moléculas. Pero todo lo que crea ayuda a crear o empaqueta tanto el aparato de Golgi como el retículo endoplasmático son los productos que salen al resto del cuerpo, son los productos que van a estar saliendo de la célula. Después de eso tenemos aquí la mitocondria. Esta estructura es muy interesante, la mitocondria, porque no solo porque esta es el aparato de los aparatos más importantes dentro de la célula, es la que crea el ATP, es la que hace la energía, es donde suceden todos los procesos para crear ATP, energía y que todo pueda funcionar en la célula. Se cree que cuando se empezó a formar el cuerpo, más bien la vida, existen diferentes moléculas y esta era una célula independiente. Entonces alguna vez se metió dentro de otra célula por puro azar del destino, literalmente, y formaron una unidad, se llevaron bien y empezaron a trabajar en conjunto. Entonces imagínense una célula que trabajaba precaria y lentamente, nada más con los sistemas mecánicos que ya vimos, que iba todo en favor del gradiente de concentración, y esta justamente lo que hacía era ir en contra del gradiente de concentración. Entonces al fusionar se crearon un muy buen sistema y básicamente es una de las situaciones simbióticas más importantes que hay en la historia de la vida en general, no solo de la humana, sino de la vida en general. Pero básicamente lo que hace la mitocondria es pues, la producción de ATP. Y después de eso tenemos los lisosomas. Lo voy a escribir. Lisosomas. Aquí hay una situación interesante con los lisosomas que me gustaría que quedara claro. Hay un par de conceptos con las células y principalmente con los unicelulares, que si una célula está viva, es la unidad mínima de la vida, los organelos no están vivos, ¿ok? Entonces, ¿cómo se mata una célula? Pues existen dos términos muy interesantes. En este caso vienen siendo muerte y lisamiento. Cuando una célula es incapaz de reproducirse, cuando ya no puede reproducirse, se dice que está muerta, aunque la célula siga viva. Vaya, la célula sigue estando ahí. En este caso vamos a poner el ejemplo de una bacteria. Una bacteria que está en el cuerpo
pero que ella es incapaz de reproducirse, está muerta. O sea, técnicamente está viva porque existe, interiormente sigue funcionando y produciendo energía, pero no puede reproducirse. Entonces, al no poder reproducirse, se dice que está muerta. Ahora, si tú a una bacteria, suponiendo que esta es una bacteria, le rompes literalmente su capa lipídica, su membrana plasmática, lo que haces es lisarla. Al romperla y que todo se salga, se le llama lisamiento. Cuando algo se lisa, estás matando a la célula, pero se le denomina como lisamiento, porque a la incapacidad de reproducirse se le llama muerte. Una bacteria que está en el cuerpo y no puede reproducirse, no sirve, no pasa nada. Puede estar ahí dando vueltas sin ningún problema, no te va a afectar, por eso se le dice muerta. Y el lisamiento es cuando destruyes la integridad física de esa bacteria. Entonces, en el caso de los lisosomas son estructuras que están ya dentro de la célula, que lo que se encargan es de lisar, efectivamente lisan. Hay unas células, que tienen más lisosomas. En este caso podríamos poner un glóbulo blanco, un leucocito. Lo que está haciendo es buscar elementos extraños, virus, bacterias, hongos, lo que sea que esté en la sangre, en el cuerpo, que no pertenezca al cuerpo, lo que hace es fagocitarlo. Ya vimos que es fagocitar. Entonces, al momento de encontrar alguna estructura extraña, lo que hace es fagocitarla, y dentro de la célula los lisosomas empiezan a descomponer, a destruir la estructura extraña. Por eso son lisosomas. Lo que hacen aquí los lisosomas no nada más es eso de protección, sino que también destruyen todos los elementos que hay aquí dentro poco a poco para que se vuelvan a construir. Entonces, esto es una situación muy interesante en la célula, porque a ver si tengo otra imagen aquí para mostrarles, pero no tengo. Bueno, los lisosomas funcionan de esta especie de digestión dentro de la misma célula. Un ejemplo interesante de esto vendría siendo un espermatozoide. Un espermatozoide, cuando logra llegar a un óvulo, la pared del óvulo no le permite entrar. Entonces, ¿qué es lo que hace un espermatozoide? Utiliza una especie de digestión extracelular, usa los lisosomas extracelularmente fuera de él para poder romper un hoyo dentro de lo que viene siendo el óvulo y poder penetrar. Entonces, los lisosomas son muy interesantes, pero pues no vamos a profundizar tanto en cada uno. Uno de los organelos más curiosos sería el peroxisoma, que incluso aquí está en la imagen, es el peroxisoma. Es muy parecido al lisosoma, vaya, lo que hace igual es descomponer, pero se llama peroxisoma porque descompone peróxido. El peróxido es H2O2. Lo que sucede con el peróxido es que es tóxico. Entonces, lo que hacen los peroxisomas es catalizar, desdoblarlo, deshacerlo en partes más pequeñas. Entonces transforman el peróxido en agua y oxígeno. Básicamente es lo que hacen. Y bueno, solamente es para mencionar su función básica. Así como el cuerpo humano tiene huesos, igualmente tiene un esqueleto, la célula tiene algo llamado citoesqueleto. El citoesqueleto son pequeños microtúbulos o microfilamentos que se encargan de dar una mayor estructura, sí, literal, una estructura a la célula. ¿De qué están hechos? Pues de algo llamado actina, que es una proteína que da estructura, es una proteína estructural. Incluso en el tejido muscular, en los músculos, estos microfilamentos de actina se le llaman, bueno, básicamente microfilamentos de actina, dejémoslo así.
estos filamentos de actina más unos filamentos que igual van formando esta estructura, se le llama miosina. Unos son más delgados, otros son más gruesos. Entonces estos son los que se mueven y participan en lo que es la contracción muscular. Cuando lleguemos a la contracción muscular vamos a ver más ese asunto. Pero el punto es que digamos que lo que hacen es dar básicamente una estructura a la célula. Pero también sirven como guías para que ciertos productos o ciertas proteínas que están sirviendo de transporte puedan llegar afuera de la célula. Entonces sirven mucho como guías, no solamente como estructuras, sino son guías para que pueda andar libremente para que sepan, digamos, por dónde avanzar los diferentes subproductos que crea una célula. Básicamente. Y básicamente, para acabar y no meternos más, tenemos lo que se le llaman flagelos o cilios. Ciertas células, vamos a poner aquí una célula con su núcleo, todos sus pedacitos de cosas extrañas adentro. En ocasiones tienen extensiones, por así decirlo, extensiones que son parte de la célula, y a esto se le llaman flagelos. El cuerpo humano, el único estructura que tiene un flagelo vendría siendo, volvemos al mismo punto, el espermatozoide. Esto que sale aquí es parte de la célula, se llama flagelo, y principalmente sirve para el movimiento de la misma célula. Cuando una célula tiene diferentes de estas proyecciones, de estas extensiones, de estos flagelos, se les denominan cilios. ¿Okay? Esto va a ser importante porque en los humanos tenemos las células ciliadas. Las células ciliadas están en las vías respiratorias, y estas células, estas extensiones, estos cilios, lo que hacen es mover la mucosidad que ya atrapó partículas en la superficie del tejido. Entonces, pues bueno, básicamente, sin profundizar más en las diferentes estructuras de una célula, nos podemos quedar solamente en esto. Les recomiendo, por su parte, profundizar más. Yo solo se los estoy diciendo muy superficialmente, solamente para no dejar de verlo. Pero vaya, solamente era para complementar. La que verdaderamente nos importa sobremanera, ya habíamos dicho que era la membrana plasmática, que es la que hace que entre, salga y demás situaciones. Y la mitocondria, que podría ser bastante importante porque es donde se crea el ATP y donde se utiliza forzosamente oxígeno y glucosa para la producción del ATP, que eso es todo otro proceso.